Bueno, aquí quedamos, ¿cierto? La vez anterior, la clase anterior. Hay una tareita que les di, ¿cierto? Sobre las protecciones que estuvimos viendo, la parte de las protecciones de sobrecorriente, los fusibles, interruptores y los relés. Vamos a partir entonces con la parte 2 de la guía que les mandé. Esto sería un poquitito la cola de lo último que estuvimos viendo, que tiene que ver con las unidades direccionales, protecciones direccionales, que como les comenté en algún momento, la corriente tiene que tener una dirección, la potencia tiene que tener una dirección, y cuando se produce una inversión, ¿cierto? Inversión de la potencia o inversión de la corriente, obviamente hay protecciones que tienen que estar vigilando. Aquí tenemos dos circuitos, circuito A y circuito B. ¿Ya? En el circuito A dice sistema bialimentado. A eso quiere decir que tenemos una fuente aquí, tenemos un generador por este lado y tenemos un generador por este otro lado. Por lo tanto, se llama bialimentado porque tiene inyección, ¿cierto?, de potencia o corriente hacia ambos lados, ¿cierto?, dependiendo de la forma en la cual estén alimentados. Esto se llama bialimentado. Y enmallado es cuando tenemos una malla de alimentación, un circuito cerrado, como es este caso, ¿cierto? Que si se produce, por ejemplo, una falla entre estos dos elementos, la corriente de falla va a venir por acá y también vamos a tener una realimentación de corriente por este otro lado, si llegamos a tener una falla acá. Y es por eso que se ocupan estas protecciones direccionales, tanto cuando tenemos circuitos bialimentados, cuando tenemos circuitos del tipo enmallado. Esto sería la colita de lo que estuvimos viendo. Estas serían las unidades direccionales que van en asociación, como vimos anteriormente, con las protecciones de sobrecorriente. Aquí tenemos ya, vamos a leer un par de conceptos. Dice, para poder coordinar adecuadamente los relés, estamos hablando del direccional, deben estar mirando, ¿cierto? Deben estar visualizando en una dirección. Eso quiere decir vigilando de que no se invierta la dirección de la corriente, no se invierta la dirección de la potencia. Y esas serían las unidades del tipo direccional, ¿cierto? Que es la que estamos revisando y analizando en este caso. Dice, los relés situados en los extremos cercanos al generador, la figura B, ¿cierto? La figura B sería este de acá. Acá tenemos el generador, por lo tanto los relés cercanos serían los que tenemos en estos puntos. Dice, solo captan que lo que va a pasar por ellos, ¿cierto? Corriente hacia el anillo. Volvamos un poquitito. Por lo tanto, la dirección siempre sería hacia allá. ¿Se fijan las flechitas que tenemos acá? Siempre van a estar vigilando que la corriente vaya en el sentido inverso a lo que es la posición del generador. Esa es la idea que estamos explicando recién. Dice, si ocurre una falla en el lado del generador, o sea, en este caso la falla va a estar alimentada solamente por el generador, no vamos a tener alimentación desde las líneas de transmisión. Por lo tanto, como dice aquí, no pasa corriente por ellos, por las protecciones direccionales que tenemos. Dice, por lo cual no necesitan diferenciar en ese sentido cuál es la dirección de la corriente, porque tenemos la falla en lo que es la parte del generador. O sea, la falla va a ser alimentada por el generador en este caso. Dice, no necesitan, ya en este caso, lo que es la unidad ya direccional. ¿Por qué? Porque la falla en el punto del generador. Dice, no se usa unidad direccional cuando la corriente máxima de cortocircuito, en el sentido de no disparo, es menor que el TAP. Acordémonos que el TAP es el mínimo, o es el elemento, mejor dicho, con el cual nosotros seleccionamos lo que es la corriente mínima de operación de nuestro relé. Es más o menos lo que se está explicando acá. No nos vamos a ir a la parte de acá de la formulilla. Ahí se las dejo un poquitito de tarea para que ustedes las puedan revisar, porque como les digo, nosotros nos vamos a ir más a la parte teórica de lo que son las protecciones, debido al tiempo que nos va quedando. Acá entramos entonces a las nuevas
nuevas protecciones de líneas de transmisión que tienen que ver con los relés de distancia. Relés de distancia. Entonces aquí pueden hacer la pregunta, bueno, ¿cómo funciona un relé de distancia y por qué de distancia? Una de las particularidades de las líneas de transmisión, es que tienen una impedancia. Tienen una impedancia que está compuesta por una parte resistiva y por una parte de reactancia, ¿cierto? Reactancia inductiva. Hay tablas en las cuales está claramente definido, ¿cierto?, cuál es la impedancia de una línea, que puede estar en ohm por kilómetro, puede estar en ohm por milla. Eso quiere decir que son valores bastante exactos, que son vistos en el fondo en función del material del conductor, la sección del conductor, la configuración que pueda tener el conductor, la cantidad de hebras y todo eso. Por lo tanto, si tenemos una línea de 100 kilómetros y se produce una falla al medio de la línea, 50, 60 kilómetros, se va a producir una variación de la impedancia, una variación bastante rápida de la impedancia. Por lo tanto, funciona con ese concepto, lo que son las protecciones, los relés de distancia, ¿cierto? Que tiene que ver con la variación de la impedancia de la línea. Puede ser la impedancia o puede ser la admitancia, ¿cierto? Porque tenemos esos dos tipos de protecciones de distancia, de impedancia y de admitancia. Dice, la protección de distancia debe considerarse cuando la protección de sobrecorriente es muy lenta, obviamente por las distancias. Hay un problema de selectividad, se podría dar también un problema de selectividad respecto de las protecciones para las líneas de transmisión y por lo tanto el costo, que es superior, viene a ser justificable. Dice, la protección de distancia es casi inmune a los cambios de capacidad de generación, así como de su configuración. ¿Por qué? Porque está censando la impedancia, no está censando la corriente, no está censando... bueno, la corriente sí la está censando y el voltaje, porque ustedes saben que la ley de Ohm dice que la impedancia es el voltaje partido por la corriente. Por lo tanto, en el fondo estamos midiendo voltaje y corriente para determinar lo que es la impedancia. Hablemos un poquitito de lo que es la fijación y la coordinación de estas protecciones. Dice, para calibrar un relé de distancia basta con fijar el tiempo. Eso quiere decir que mayoritariamente estas protecciones funcionan con curvas de tiempo definido. Curvas de tiempo definido, por lo tanto, se calcula lo que son los diagramas RX, los diagramas de impedancia, y en función de eso se determina el tiempo con el cual va a operar, ¿cierto?, esta protección. Insisto que son de tiempo definido en su mayoría. Y el valor de la impedancia es el que va a gatillar, ¿cierto?, la operación. Aquí está hablando de la figura C, ¿cierto? Dice, para la protección de líneas generalmente se usan 3 etapas o zonas, distancias. Cuando hablamos de etapas, cuando estamos hablando de zonas en este caso, estamos hablando de ciertas distancias. Aquí tenemos lo que es la zona 1, que es la que está protegiendo este equipo. Por lo tanto, este es el tiempo que va a operar, ¿cierto? Va a operar ya dependiendo si tenemos una falla, un corte de línea o algo dentro de esta zona. Tenemos la zona 2, que sería, esta es la protección principal y este sería nuestro respaldo, un tiempo retardado. Y este sería la zona número 3, ¿cierto? Que esta sería el tiempo de operación de la protección para la zona 3, pero obviamente igual va a seguir existiendo respaldo de parte de lo que es la zona, el relé de la zona 2 o el relé de la zona 1, que igual en forma temporizada, ¿cierto? Estamos hablando que mientras más arriba esté la línea, es mayor el tiempo de operación del relé. Por lo tanto, vamos a fijar en una línea de transmisión 3 zonas, donde vamos a tener una protección principal y además vamos a tener respaldo. Esa es la lógica con la cual vamos a estar realizando la configuración. Hablemos de las zonas, ¿cierto? Esta sería la zona. Perdón, se fue para adelante, ya. La primera zona, protección principal, dice, abarca el 85 al 90% de la línea de esa zona. Por lo tanto, esto sería entre el 85 y el 90% de esta zona.
A eso es lo que se está refiriendo un poquitito. Dice, cualquier falla dentro de esta zona hará que el relé actúe instantáneamente para ese tiempo definido. Para ese tiempo definido. Dice, no se fija para un 100% para prevenir la operación en caso de falla en la línea siguiente. O sea, dando un retardo en el fondo para que pueda operar ¿cómo se llama? La protección de la zona 2, si es que se llega a producir una falla cercana. La zona 2 dice protección principal y también sirve de respaldo. Aquí tenemos la zona 2, tenemos vamos viendo, esta sería la protección principal y también tendría respaldo, que sería este equipo de acá, ¿eh? También se estaría sirviendo de respaldo para esta otra zona. Dice, termina de proteger la primera línea, termina de proteger parte de la primera línea, ¿ya? Y abarca hasta un 50% de la siguiente línea de la zona 2, con un mínimo de un 25%. Dice, para evitar que la zona 2 actúe simultáneamente con la zona 1, el segundo relé está hablando acá, dice, se coloca un temporizador para demorar la operación. Acordémonos que muchos de los respaldos se realizan en forma temporizada, ¿cierto? La protección principal siempre va a tener una operación más rápida que la operación, ¿cierto?, de respaldo, que el equipo de respaldo, para que pueda existir esa coordinación, porque si no se pierde la coordinación y tendríamos la operación simultánea de los equipos. Por eso se debe temporizar. Finalmente tenemos la zona 3, que va a tener una protección principal en ese sentido y también un respaldo. Este va a ser la protección para proteger esta zona y además va a tener el respaldo de las otras protecciones en forma temporizada. Dice, esta zona también debe temporizarse para prevenir la operación simultánea con la protección de la siguiente línea o de la línea anterior. Normalmente 0,6 segundos de diferencia, ¿cierto? Es lo que se da. Acordémonos que normalmente en las otras protecciones que estuvimos viendo de sobrecorriente se da un delta T de 0,3 segundos. En este caso se está considerando 0,6 segundos de diferencia de operación entre ambas protecciones. En este caso, este va a tener un tiempo y este va a tener un tiempo igual al de este más 0,6 segundos. Más 0,6 segundos. Que sería el tiempo, el delta T en el fondo para lograr tener una coordinación y que obviamente exista respaldo. Esa es más o menos la idea. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos el 21, el equipo 21, ¿cierto? Que sería la protección de distancia. Tenemos un generador, tenemos los diferentes relés, que obviamente van a dar las órdenes de apertura a los interruptores. Y aquí es más o menos cómo se van seleccionando los tiempos. Ya, aquí vamos a tener una diferencia de 0,3 segundos y 0,6 segundos. Esas son las diferencias de tiempo que se van dando para, en el fondo, tener lo que es el respaldo temporizado, Y esto es como los relés de las diferentes zonas se les van dando, ¿cierto? Para ciertos valores de impedancia, por ejemplo, cuáles son los tiempos de operación, más o menos para tener una cierta idea. Visualización en el diagrama RX, un diagrama resistencia-reactancia, ¿cierto? Que en el fondo ustedes saben que la suma compleja, la suma compleja entre la resistencia y la reactancia nos va a dar la impedancia. Dice, el relé de distancia opera para determinadas condiciones de voltaje y corriente. Acá tenemos, ¿cierto? Voltaje, corriente, sin importar de dónde provengan. Obviamente van a provenir, ¿cierto?, de las señales del secundario de los transformadores, tanto de corriente como transformadores de potencial. Dice las condiciones pasadas al secundario, porque vamos a tener un transformador de potencial y vamos a tener un transformador de corriente, por lo tanto la Z del relé se va a determinar en función del voltaje del secundario y la corriente del secundario. Acordémonos que estos vendrían a ser las señales que nos estarían entregando los secundarios de los transformadores de medida, de corriente y de potencial. Por lo tanto, la Z del relé sería la Z del primario en el fondo por las razones de transformación.
razón de transformación de corriente y razón de transformación de potencial. Esa sería la forma un poquito matemática para determinar cuál sería la Z del relé. Acá tenemos un pequeño diagrama. Dice si se considera un sistema como el de la siguiente figura, en el cual se obtuvieron los equivalentes de Thevenin. Hacia ambos lados del relé se tiene lo siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos la fuente de alimentación con una FEM, una tensión inducida. La FEM significa fuerza electromotriz, ¿cierto? Que es una tensión inducida. Aquí tenemos una impedancia, ¿cierto? Que es la impedancia del generador. Tenemos la impedancia de las líneas también, ZB, ¿cierto? Aquí tenemos ZB que tiene que ver con el generador B. Aquí tenemos el 52, que es un interruptor. Tenemos una señal de corriente y una señal de potencial, un voltaje, ¿se fija? Y aquí es cómo se obtiene en el relé 21, ¿cierto? Que es el relé de distancia, las señales de voltaje y corriente. ¿Ah? Por lo tanto, el voltaje sería la tensión de la fuente menos la pérdida, ¿ah? La pérdida de tensión, producto, ¿cierto?, de la Z sub A, ¿cierto? Que es esta Z, que hay una corriente que hay acá. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión que vamos a tener acá finalmente? Sería la resta de sería la pérdida de tensión respecto del generador. Esta sería pérdida de tensión respecto del generador. Ese sería el voltaje medido en esta barra, más o menos para tener una idea de cómo estamos obteniendo este V, esta señal de V. ¿Ya? ¿Para quién? Nuestro relé de distancia. Y aquí estamos obteniendo lo que es la señal de corriente. Este es el diagrama RX. R, valor real, X, valor imaginario, JX. Por lo tanto, la impedancia va a ser, digamos, R más JX. R más JX. Por lo tanto, aquí tenemos la impedancia de V, ¿cierto? La impedancia de V, que era este valor de acá. Aquí tenemos la impedancia de A, ¿cierto? Que sería también R más JX. ¿No? Y ahí se van, obviamente, realizando lo que son las restas, obteniendo la Z de los relés en función de los voltajes y de las reactancias y resistencia que se obtienen de estos diagramas, diagrama RX. Y se va desde el punto de vista de potencia, obviamente B e I los podemos transformar, ¿cierto?, en lo que son valores de potencia. Por lo tanto, nuestro diagrama RX, si lo transformamos en valores de potencia, quedaría P, factor, ¿cierto?, del módulo, en este caso del módulo del voltaje partido por la potencia aparente al cuadrado. Este sería el valor de R. Este sería el valor de X, que sería Q, la potencia reactiva, factor del voltaje partido por la potencia aparente, esto al cuadrado también. De acá se determina eso, ¿cierto? Que R es igual a B cuadrado partido por S por P. Y X es B partido por S, esto al cuadrado por Q, por la potencia reactiva, y en este caso es por la potencia activa. Y es por eso que podemos hacer en función de las potencias, también podemos hacer un ordenamiento para poder ocupar nuestro diagrama RX, el diagrama de impedancia. Situaciones que afectan los relés de distancia. Situaciones que afectan, por ejemplo, si tenemos un arco. Un arco eléctrico, ¿cierto?, es cuando se produce una descarga a través del aire. El aire se ioniza, pierde resistencia, por lo tanto se produce una descarga que puede ser de una línea a una torre, puede ser de una línea respecto de otra línea, puede ser de una línea a un árbol. Eso sería un arco eléctrico, Eso básicamente tienen una carga bastante resistiva y en el cual la impedancia por la cual se produce el arco es el aire, la resistencia del aire en este caso. Dice, el comportamiento del arco es puramente resistivo y se calcula por medio de algunas formas empíricas. ¿Qué significa empírico? A través de laboratorio, a través de experiencias repetitivas, ¿cierto? Ese es más o menos el concepto de empírico. Aquí tenemos dos fórmulas empíricas, una de Warrington
donde la resistencia del arco es 29.000 L. Ya vamos a ver cuál es el L, partido por I elevado a 1,4. Esta sería una forma de medir o de calcular lo que es la resistencia del arco en forma empírica. En forma empírica se ha llegado a esta formulita a través de la experiencia, a través del laboratorio. Y los rusos, la resistencia del arco sería de 1050 por L, en la distancia, longitud del arco en metros, ya partido por I, que es la corriente, ¿cierto? La corriente que se produce en la falla, en el punto de la falla. L entonces sería el largo del arco, la distancia del arco en metros, puede ser 0, algo metros, puede ser 2 metros, cosa de ver videos en YouTube, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar con unos arcos, algunos de 6 metros, ¿eh? Bastante largo. Otro de los factores que también pueden influir, ¿cierto?, en los relés de distancia es cuando tenemos la incorporación de fuentes intermedias o líneas que salen, líneas que salen desde la línea principal a través de arranques, por ejemplo, o sublíneas de transmisión, ¿sí? Líneas de subtransmisión. Dice una fuente de corriente intermedia, ¿cierto? Porque aquí también estamos derivando, por lo tanto aquí vamos a estar generando también una corriente en este punto. Dice localizada entre un relé de distancia y una falla, puede afectar el funcionamiento de estas protecciones, ¿cierto? Aquí tenemos líneas de 3 terminales, un terminal, 2 terminales y 3 terminales. Por lo tanto, aquí tenemos un pequeño diagrama con 3 barras, A, B, C, ¿cierto? Con impedancias, diferentes impedancias y cómo se van generando lo que son las corrientes y a producto del punto de la falla. Este sería el punto de la falla con su respectiva corriente. Aquí es como se van seleccionando lo que es la Z del relé. En este caso el A, ¿cierto? Z del relé A, que sería el voltaje A partido por la corriente A. Y ahí obviamente hay una desagregación matemática de los elementos que se ocupan. Sería la ZAF, la Z, eso quiere decir la impedancia que hay desde el punto A al punto de la falla, más la Z en el punto de la falla, que sería la impedancia de falla, por la corriente B partido por la corriente A. Esa es la forma en que la cual se determinaría lo que es la impedancia del relé A. Dice, al ocurrir un cortocircuito, el relé ve más impedancia que aquella vista sin la conexión intermedia. O sea, nosotros eliminamos esta conexión intermedia y obviamente van a variar lo que son los productos, los valores de las impedancias. Dice, la protección de la zona 1 se debe fijar sin considerar la alimentación intermedia. Por tanto, se debe calibrar la zona 1, la primera zona, 85% de la parte más corta de la línea, la zona 2 del 25 al 50%, que es lo que habíamos visto, y la zona 3 del 10 al 20% de la zona de la línea considerada el efecto de alimentación intermedia, que ya lo habíamos visto en un diagrama anterior. Dice, salida de sincronismo de las máquinas. ¿Qué significa que una máquina salga de sincronismo? Tenemos un generador que está funcionando a una cierta velocidad, se le llama velocidad de sincronismo, y se produce una falla. Se produce el corte de una línea, se produce el desprendimiento brusco de una carga grande, un cortocircuito. Eso podría generar, digamos, una perturbación en el generador. El generador está funcionando a cierta velocidad, ¿cierto? 3.000 revoluciones por minuto, bueno, velocidad de sincronismo. Cuando se producen estos fenómenos, se produce una variación de la velocidad. Eso quiere decir, teníamos un ángulo en el eje, que se le llama ángulo de sincronismo, y al producirse una aceleración o desaceleración del rotor, ese ángulo va a variar. Si ese ángulo sobrepasa un cierto valor, que es un ángulo que se le llama ángulo crítico de sincronismo, superamos ese valor, la máquina se va a acelerar en forma indefinida.
se va a embalar la máquina. Por lo tanto, significa que se perdió el sincronismo. Esa es la lógica de lo que es salir de sincronismo, perder el sincronismo. Se pierde la frecuencia, el voltaje se puede elevar más allá de lo que se requiere, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de cómo se compone el diagrama RX, si tenemos salida de sincronismo. No vamos a entrar a analizarlo. Échenle una miradita así de todas maneras. Aquí tenemos otro diagrama. ¿Ya? Esta es cuando el relé, cuando tenemos de salida de sincronismo, ¿cierto? Diagrama RX también para salida de sincronismo, cómo se comporta la impedancia. Dice, el relé actuaría en caso de salida de sincronismo si el tiempo en pasar la característica del relé es mayor que la operación del relé. En ese caso, operaría. Dice, para determinar la acción o no del relé, se mide el tiempo de paso del punto por dos sitios. Si es 0, se debe a que es un cortocircuito, y si el tiempo es mayor, implica que existe una salida de sincronismo. No necesariamente ya la máquina va a salir de sincronismo cuando se provoca un cortocircuito. No necesariamente, pero podría ocurrir el caso, ¿cierto? Aquí es cómo se miden los tiempos y cómo se mide acá ciertos valores. Esta es la derivada del ángulo, este es delta. Este delta es el ángulo de la posición del eje de la máquina en sincronismo, ¿ah? Que se mide en el tiempo. Y aquí, obviamente, estas formulitas que son un poquito complicadas, aquí vamos a ver delta sub dice ángulo de entrada entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Estas son las tensiones, ¿eh? Las tensiones. Ángulo de salida entre dichas tensiones. M es el momento de inercia. ¿Por qué? Porque la inercia tiene que ver con el rotor, ¿cierto? Tiene que ver con el movimiento del eje. Por eso se mide el momento de inercia, para determinar a través de una fórmula física si la máquina pierde o no pierde el sincronismo. Y la potencia de aceleración, que tiene que ver con la potencia mecánica, la potencia que nosotros le estamos asignando mecánicamente al eje, que puede ser por agua, puede ser por vapor, puede ser por gas. Esa es la potencia mecánica. Menos la potencia eléctrica, ¿ah? Que es la potencia, ¿cómo se llama? Que nosotros estamos entregando a las cargas, a los consumos. Por lo tanto, cuando esta diferencia entre P sub M y P sub E es diferente de 0, se supone que estos se trabajan en tanto por unidad. Valores en tanto por unidad. Por lo tanto, si están equilibradas, está trabajando en sincronismo. Si este P sub M es mayor a P sub E, la máquina se va a acelerar. Si P sub M es inferior a P sub E, la máquina se va a desacelerar. Y es por eso que es tan importante tener el concepto de la potencia acelerante de la máquina. Y esto todo tiene algo físico, por eso se entra a trabajar con el momento de inercia de nuestro sistema, en este caso de la máquina. Eso sería lo que veríamos en la clase 2. La próxima clase veríamos lo último, que tiene que ver también con protecciones. Ahí vamos a ver las protecciones de hilo piloto. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora, chiquillos, es desarrollar un resumen de los aspectos que hemos visto y explicar un poquitito la fórmula. No vamos a hacer ejercicios de esto porque ya tendríamos que entrar a profundizar varios otros conceptos y el tiempo no nos va a dar. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan desarrollar un buen resumen de lo que acabamos de ver, explicar lo que es el diagrama RX, por ejemplo, en qué condiciones funciona o no funciona los diagramas de los direccionales que vimos al principio. En eso quedaríamos.